entendimiento para entender tu palabra cada día, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y de su familia, Señor. Síguenos guardando, Señor, como la sombra tuya, Señor, esa sombra que es omnipotente, Señor, y que ninguna plaga, Señor, toque nuestra morada, poderoso Dios. Gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Karen. Gracias por esta oración. Lo creemos en el nombre de Jesús. Quiero preguntar si ven mi pantalla. ¿La están viendo? Sí, señora. Bien. Sí, se ve bien. Gracias por confirmarme. ¿Quién me quiere recordar en qué quedamos la semana, la semana pasada? ¿Qué tema? ¿Quedamos aquí? Sí, sobre. Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces estábamos hablando de que el Espíritu Santo, cuando está sobre nosotros, en el Antiguo Testamento vimos algunos ejemplos, cuando las personas tenían el Espíritu Santo sobre, ¿sí? Si recordamos un poquito, el Espíritu Santo viene sobre la persona y lo unge para ser profeta, rey y sacerdote, ¿sí? También cuando venía sobre Bezalel y Aholiab, ellos eran encargados por Dios, estas dos personas eran encargadas para hacer todo lo que tenía que ver con los utensilios del, ar- del arca, del, del propiciatorio, perdón, de, de la mesa, bueno, del candelero, de todas esas cositas que estaban allí, que Dios le había mandado a Moisés en Éxodo cuando salieron de Egipto. Dios le empieza a dar unas ordenanzas a Moisés y dice que Dios capacitó a estos dos varones, a Bezalel y a Aholiab, para que pudieran hacer esos querubines que estaban sobre pro- perdón, propiciatorio. El propiciatorio era una tapa, era la tapa del arca. Y sobre esa tapa estaban dos ángeles, dos arcángeles, perdón, arcángeles no eran, dos querubines. Entonces, ellos eran los encargados de hacer todos esos utensilios, de hacer el candelabro, de hacer los aceites aromáticos, de hacer el santuario, bueno, todo lo que Dios le había mandado. Y para eso, pues, no era cualquier cosa, era la manera como Dios había establecido. También el Espíritu Santo viene sobre la persona. En el caso de Sansón, que vimos que cuando él tenía que luchar por el pueblo de Israel, de su enemigo, que eran los filisteos, entonces venía el Espíritu Santo sobre y a él se apoderaba de una gran fuerza y los podía destruir, ¿sí? Ahí vemos un ejemplo. También el Espíritu Santo viene sobre la persona y lo encontramos en el Nuevo Testamento, ya con la Virgen María, cuando vino el Espíritu Santo sobre ella para traer el Salvador. También el Espíritu Santo vino sobre Jesús y que Jesús fue capacitado para seis cosas, ¿sí? Jesús fue ungido para hacer seis trabajos, hacer seis em, tareas que Dios le había encomendado a él en su ministerio. La primera era dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesús fue ungido en el momento en que fue bautizado en agua por Juan el Bautista,
el Señor Jesús dice que después de que fue bautizado, el Espíritu Santo descendió como forma de paloma, ¿sí? El Espíritu Santo es simbolismo a una paloma. Ahí lo vemos de que en ese momento Jesús fue bautizado y fue también ungido para hacer estas seis tareas que tenía que hacer en el momento que fue bautizado. Amén. También encontramos de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero yo quería aclarar una cosita antes, y era que nosotros también, en nosotros también está ese sobre, ¿sí? En nosotros también está ese sobre, porque también a nosotros se nos ha encargado la tarea de la gran comisión, ¿cierto? Nosotros también, para hacer esa tarea que el Señor Jesús nos ha encomendado, debemos tener el Espíritu Santo. Todo. Entonces, recordemos que en Hechos 1, en Hechos 1, cuando dice el día del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, Jesús les había ordenado a los discípulos de que se quedaran en Jerusalén para que fueran investidos del poder de lo alto. Entonces, cuando ellos reciben el Espíritu Santo y son investidos con ese poder de lo alto, reciben la llenura del Espíritu Santo, y lo primero que reciben ellos es el don de lenguas, ¿sí? El don de lenguas, o sea que ahí es cuando las personas que son bautizadas, aquí hay personas que son bautizadas en el grupo, quizás hayan personas acá que tengan un don o tengan dos dones, ¿sí? Porque generalmente, bueno, en la palabra de Dios hay 9 dones, ¿sí? Está el don de ciencia, está el don de palabra de sabiduría, está el discernimiento de espíritu, están los dones de poder, que son fe, milagros, sanidades, y hay otros dones, ¿sí? Hay otros dones que son los de revelación, que son profecía, género de lenguas e interpretación de lenguas. Cuando la persona bautizada recibe cualquier don de estos recibe, uno o dos dones recibe por como el Espíritu Santo quiera repartir, ¿sí? A él le agradó, un ejemplo, bautizarme y darme el don de ciencia, ¿sí? Yo tengo el don de ciencia y tengo el don de lengua. Entonces, en Hechos, cuando nosotros vemos la venida del Espíritu Santo, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, moraba entonces en Jerusalén unos judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces ahí estaban, lo que dice ahí en el versículo 9, dice que habían partos, medos, elamitas, que habían de Mesopotamia, de Judea, en Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia. Habían muchas personas allí de todas esas partes del mundo, ¿sí? Porque recuerde que era una de las fiestas de los judíos, que es la fiesta de Pentecostés. Ellos venían a celebrar esa fiesta, por eso se encontraban allí reunidos todos. Y entonces es allí donde el Espíritu Santo viene y, y, y son llenos los apóstoles, con todas las personas que estuvieron ahí, fueron llenos y recibieron, cada uno dice que fueron llenos, y a ellos se les dio el don de lenguas, se les repartieron lenguas. Entonces el don de lenguas es, si yo tengo el don de lenguas, yo puedo hablar en francés, puedo hablar en alemán, en chino, en japonés, mandarín, puedo hablar eh, austriaco, no sé,
tantas lenguas que hay, pero es el mismo espíritu el que yo no sé inglés, pero si en el dado caso hay una persona que necesita oír el evangelio y que necesita conocer a Jesús, entonces el Espíritu Santo va a usar ese don que tengo, que él mismo me dio, para poderle enseñar a esa persona. O sea, ahí se usa el don, ese don de lenguas para hablarle a otra persona de Jesús. Los dones que el Espíritu Santo nos da es para anunciar a Jesús. O sea, no es para nada más, no es para hacer fama, no es para mostrarnos, no. El don que nosotros tenemos, el Espíritu Santo que Él nos dio, es para usarlo para que la persona llegue a ser salva, para llevar almas para el reino de los cielos, para mostrar a Jesús conforme a la Escritura. Entonces, por eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Cuando la persona es bautizada, recibe cualquier don de estos. Puede ser el de profecía, puede ser milagros, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice también, Pablo dice allí, dice, desead los mejores dones, anhelarlos, los mejores dones. Y si uno los anhela, los dones no se piden, los dones se anhelan. ¿Cómo así anhelar? Por ejemplo, uno a veces anhela tener alguna cosa, pero uno siempre piensa de que todos esos dones, esos 9 dones que están allí escritos, o están en la palabra de Dios, tienen el propósito de llevar almas al reino de los cielos. Entonces, yo necesito los 9 dones, perdón, y los anhelo de verdad para llevar almas al reino de los cielos, porque en cierta manera esa es la función de nosotros, llevar almas al reino de los cielos, pues yo estoy segura de que los voy a recibir, porque recordemos que es por fe también, y recordemos que el mismo Espíritu Santo los da como Él quiere, o sea, no es pedirlo, sino que el mismo Espíritu Santo los da. Solo uno los debe de anhelar, que es muy diferente. Entonces esto ocurre cuando viene el Espíritu Santo sobre la persona. Entonces la persona es bautizada y recibe uno o más dones. ¿Listo? Entonces, los que son bautizados y tienen cualquiera de estos dones, es importante tener los dones del Espíritu Santo para hacer el trabajo del ministerio, de la reconciliación. Todos tenemos ese ministerio, todos fuimos llamados a tener ese ministerio, la reconciliación, de llevar almas, de hablar de Jesús, de mostrar a Jesús. Gracias a Dios, usted que está aquí en esta clase, usted va a conocer a Jesús. Usted va en este tiempo de clases, usted va a conocer a Jesús y va a tener la herramienta para poder llevar a otros al reino de los cielos. Sobre todo que primero seamos nosotros primeros salvos. Y si somos nosotros primeros salvos, podemos llevar a otros a la salvación, ¿sí? Entonces, si nosotros somos salvos, ¿cierto? Es porque tenemos el Espíritu Santo sobre. No. Quiero ser clara en esto. Aquí simplemente el Espíritu Santo nos hace testigos del poder de Dios. Yo quisiera que por favor alguien me leyera Hechos 1:8. Si me hacen el favor. Si leemos Hechos 1:8, ahí nos vamos a dar cuenta de que si el Espíritu Santo está sobre nosotros, nosotros vamos a ser testigos del poder de Dios. Como lo dijo Jesús, se lo dijo Jesús a los discípulos. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, gracias. Gracias por ayudarme. Ahí dice, seréis testigos en Jerusalén. Nosotros estamos en Colombia. Entonces, seréis testigos allí en Cartagena. Seréis testigos allí en Bochalema. Seréis testigos allí
Donde cada uno de nosotros estemos, allí vas a ser testigo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos allí donde están, en toda Colombia y hasta lo último de la tierra, porque a eso somos llamados. No simplemente quedarnos aquí en nuestro barrio, no, sino también impartir estas buenas nuevas de salvación. Para eso viene el Espíritu Santo sobre. Por eso ellos ya empezaron a ser testigos. Y si nosotros seguimos leyendo, porque seguimos leyendo, por ejemplo, Pedro tenía miedo. Ustedes ven ahí, Pedro al comienzo, cuando él tenía miedo, antes se ocultaba de los judíos, de los fariseos, porque pensaba que también a él iba a sufrir persecución, pero él sí creía en Jesús. Y todo esto, ya después de que viene el Espíritu Santo sobre ellos, en el día del Pentecostés, ya él mismo, si ustedes se dan cuenta, Pedro comienza su discurso y a él no le empezó a temblar nada. Él comenzó a hablar y anunciar. Lo mismo debe suceder en nosotros. Muchas veces nosotros tenemos pena. Ay, no, qué pena. Ay, qué pena yo hablar en la tienda. Ay, no, no, no. O qué pena compartirle a mi vecino de Jesús. Uy, no. ¿Sí? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, sobre nosotros el Espíritu Santo, entonces ya no vamos a tener esa pena. Ya vamos a ser como ese Pedro que se levantó allí en ese discurso, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ahí ya no tenía pena, y empieza a hablarle, varones judíos y todos los que están oyendo, los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Comienza este hombre a hablar de Jesús y a anunciarlo. Ya no le importa nada. Él comienza a hablarlo y sin pena y sin nada. Así debe suceder en nosotros. Amén. Es importante que nazcamos de nuevo, ¿sí? Por eso es estas clases, en la clase de hoy se llama eso, ¿para qué nacer de nuevo? La otra preposición del Espíritu Santo es cuando mora en nosotros. Cuando mora en nosotros. Para ser salvos necesitamos tener el Espíritu Santo morando en. No solo sobre. Cuando uno tiene el Espíritu Santo sobre, uno puede bautizar, puede hacer sanidades, por los mismos dones del Espíritu Santo que ya están sobre nosotros. El don de sanidad se manifiesta y podemos poner las manos sobre los enfermos y ser sanados. Usted tiene ese don, ya el Espíritu Santo le dio ese don, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos unos dones que el Espíritu Santo nos ha dado, ¿sí? Pero aún así, esto no es garantía de salvación. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo venga a morar dentro de nosotros. Como dice en Ezequiel 36:27, no sé si hicieron la tarea, yo les había pedido que por favor leyeran todo el capítulo de Ezequiel 36:27, perdón, todo el capítulo de Ezequiel 36, esperando en el Señor que sí lo hayamos hecho. Si no lo han hecho, sí sería bueno que leyéramos, y ahí dice en el versículo 25 esta promesa que está para este tiempo para nosotros, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis y los pongáis por obra. ¿Sí? Dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. O sea que es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo morando, no es de él. Dice la Escritura, no es salvo. ¿Sí? El Espíritu que está encima o que está al lado, o que está para ungirlo, que es capacitarlo para desempeñar cualquier ministerio, como lo decíamos antes, puede hacer todo ese trabajo en la persona, resucitar muertos, hacer milagros, hacer prodigios, pero si el Espíritu Santo no está morando dentro, no es salvo, no es salvo.
que dice la escritura que cuando uno nace de nuevo, dice que Él pone su Espíritu Santo dentro de vosotros, o sea que en el cuerpo está el Espíritu Santo, está en el cuerpo, no en el corazón, sino en el cuerpo. Por eso dice la escritura, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el que está dentro de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, perdón, el que está dentro de nuestro corazón es el Padre y el Hijo. O sea que los tres vienen a ser morada dentro de nosotros cuando se nace de nuevo, cuando hay ese nuevo corazón, cuando Dios quita ese corazón malo y pone uno nuevo, como dice allí en Ezequiel 36, dice que el Espíritu Santo viene a morar en nuestro cuerpo y Él hace de nosotros ese templo, ¿sí? Él viene a morar dentro de nosotros y para hacer esa obra necesitamos hacer unos pasos que con la ayuda de Dios en este curso vamos a mirar cuáles son esos pasos para que tengamos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón y para que también el Padre y el Hijo habiten en el corazón nuestro, porque esa es la promesa, porque el que tiene el Hijo tiene al Padre. El Señor Jesús sí viene a morar dentro de nuestro corazón y es cuando lo recibimos y somos salvos. Si nosotros vemos en la Escritura cuando Dios resucitó a Jesús y se le apareció a los 8 días a los discípulos, eso lo encontramos en el libro de Juan, en los últimos capítulos, allí está lo que dijo, lo que pasó después de que el Señor, o mejor, después de que Dios el Padre resucitó al Señor Jesús. Él se les apareció a los 8 días a los discípulos y lo más hermoso que Él hace es que Él sopla sobre ellos, Él sopla sobre todos los apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Y el Espíritu Santo entró en ellos y en ese momento ellos fueron salvos. Antes no, antes ninguno. Sí conocían a Jesús, andaron con Jesús, vieron los milagros de Jesús, estuvieron escuchando las enseñanzas de Jesús, pero no eran salvos, ¿sí? Porque necesitaba que el Espíritu Santo, que Él muriera e hiciera todo ese trabajo que el Padre le había mandado, sufriera, se cumpliera la palabra de Dios en Jesús para que pudiera ganar ese Espíritu Santo para nosotros. Y el Espíritu Santo del Señor Jesús lo ganó para nosotros, ¿sí? Entonces, por eso Él, cuando baja a los 8 días, dice que Él viene y visita a los apóstoles, se presenta y les dice, recibid el Espíritu Santo y sopla sobre ellos y ellos en ese momento reciben el Espíritu Santo y son salvos, ¿sí? Por eso Él les decía a los discípulos cuando estaba en vida, cuando era Jesús, les decía, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, venga el Espíritu Santo. Porque antes nadie, o sea, no era que nadie, sino que no se podía tener el Espíritu Santo así como lo podemos tener hoy. Es ya después de que Jesús cumple la escritura, viene a hacer su misión acá en la tierra, viene a cumplir lo que estaba escrito allí del rollo acerca de Jesús, todo lo que estaba escrito en esas profecías antiguamente, Él viene y las cumple a cabalidad todo lo que está allí escrito escritura por escritura, palabra por palabra. Y Él lo tenía que hacer porque cada cosita que Él hacía era para ganar algo para nosotros. Eso Jesús cumple la palabra de Dios y puede ser esa persona. Jesús fue hallado perfecto, fue hallado hombre varón, que Dios trajo a este mundo a la manera como Dios lo trajo también. Todo eso tenía que estar escrito así y así tenía que ser, ¿sí?
para que se cumplan las escrituras en él y pudiera él darnos no solo la salvación, no solo ir al cielo, sino también poder ser nuestro redentor y ganar muchas cosas para nosotros acá en vida. Por eso nosotros podemos ver, o sea que la salvación comienza desde acá. Acá nosotros en vida empezamos a ver la gloria de Dios. Empezamos a ser testigos de la gloria de Dios. Empezamos a ver todas esas cosas que Jesús ganó para mí. El que seamos ricos, el que seamos, tengamos la llaga de Jesús, dice que somos por sus llagas somos sanados. Y así muchas cosas Él ganó para nosotros. Hay una lista de las cosas que Jesús ganó para nosotros. Entre esa lista está el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en los discípulos y asimismo también debe de suceder con nosotros. Después de que ellos, los apóstoles, recibieron el Espíritu Santo, en ese momento ellos comenzaron a ser diferentes. Ya empezaron a buscar más a Dios. Y ahí es donde dice Jesús, quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos del poder de lo alto. Entonces pasaron 40 días y vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿sí? Y fueron bautizados con el poder. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Voy a pedirles el favor de que me ayuden a buscar dos citas bíblicas. La primera es Juan 14:7 y la segunda es Romanos 8:11. ¿Quién me ayuda a buscar Juan 14:7? Amén, profe. Bien, gracias por esa Dices, persona. Qué pena. Y otra dice, persona que me ayude a buscar Romanos 8:11 si me hacen el favor. dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. A mi Padre conocería. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. No, ese no es el versículo. ¿Estás leyendo Juan 14, Es Juan 14. Juan 14. 17? Ay, perdón, profe, escuché 7, perdón. Tranquila. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy bien, gracias. Entonces, si ahí vemos que dice la escritura, el mismo Señor Jesús les dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí lo conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. O sea, ese Espíritu Santo va a estar ahí con nosotros siempre, ¿sí? En Romanos 8:11, ¿quién, otra personita que me haga el favor, me ayude? Sí, aquí. Primero que todo, quiero preguntarle, ¿usted está haciendo rodar las diapositivas, no? Sí, señora, estamos, Porque el Espíritu Santo mora en, sí, pero ¿sí? solamente quedó allí, no tiene más. No, Ya, solamente estamos ahí. Tranquila que no, la ahí cita. Bueno, bien, pues de acuerdo. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. muy bien, gracias. Entonces ahí vemos que el nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo morando en, o sea, está dentro. ¿Sí? Y así como, como ese Espíritu levantó a los muertos a Cristo Jesús cuando murió, el Espíritu Santo estuvo allí y él fue el que
el que hizo esa obra y lo levantó, también va a suceder con nosotros lo mismo. Cuando sea el arrebatamiento, cuando las personas mueren, ese mismo Espíritu Santo, si la persona fue nacida de nuevo, esa persona, el mismo Espíritu Santo la va a levantar en ese día del arrebatamiento. Ahí vemos dos cosas importantes. Está con nosotros en la tierra y también está con nosotros allí, esperando a esa trompeta, dice, porque se sonará la trompeta, ¿cierto? Todos los muertos en Cristo resucitarán primero y ese espíritu que estuvo con Cristo, así también lo mismo. Ahí dice que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Muy interesante eso. Mas vosotros no vivís según la carne. El nacido de nuevo no vive según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y esto lo encontramos en Romanos 8:9. Entonces, solo el que es nacido de nuevo, el que necesitamos nacer de nuevo para poder tener ese Espíritu Santo. Por eso necesitamos que las personas conozcan que es importantísimo, es necesario tener el Espíritu Santo para salvación. Esta era la promesa que en el Antiguo Testamento teníamos todos, los judíos y los gentiles, que pues el pueblo judío es el que está allá, es el pueblo que está allí escrito en la palabra, y el pueblo gentil somos nosotros porque no venimos de ninguna descendencia judía. Nosotros somos colombianos, venimos no venimos de ese vientre judío, por eso decimos que somos gentiles. En estos 3 versículos que acabamos de leer, si ustedes se dan cuenta, encontramos un término que es en, morar en vosotros y tener el Espíritu Santo dentro, ¿cierto? Dentro de. Y hace referencia a esos 3, a habitar o vivir en. O sea que el Espíritu Santo mora en nosotros. Que el Espíritu Santo hace templo, nos hace su templo, sí, ahí está, cuando se nace de nuevo. ¿Sí? Entonces, según estas 3 preposiciones del Espíritu Santo, ya vimos vimos sobre, vimos morando en, es la más importante. ¿Quién me quiere responder esa pregunta? Bueno, de hecho, todos vamos a responder esa pregunta. Según estas 3 preposiciones que acabamos de estudiar. Lo vimos el martes pasado, lo vimos el jueves pasado y quedamos en morando en, que ya lo acabamos de explicar. Entonces, ¿cuál de esas 3 es la más importante? Profe, para mí sería morando. Muy Sí, bien. morando. Morando dentro. Sí, hermana, en nosotros, en nuestro corazón. Así es. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Última palabra, ¿quién más me responde? Sí, la más importante es dentro de nosotros, en nosotros. De acuerdo también, la más importante es morando en nosotros. Sí, profe, la más importante es morando en nosotros. Muy bien. Morando nosotros, profe. Morando en. ¿Quién es? Sí. ¿Nadie más? ¿Todos contestaron ya? Bien. Entonces, la más importante es que more en nosotros, ya que el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. No importa si estoy bautizado,
si soy ungido, o que el Espíritu Santo está conmigo, o si el Espíritu Santo em, está sobre, ¿sí? Que podemos hacer muchas cosas porque los dones que Él nos da es para manifestar su obra. Por eso hay muchos ministerios, vemos muchos ministerios en iglesias que se manifiesta el Espíritu Santo y dan palabra, da profecía, porque el Espíritu, esa es la función del Espíritu Santo, pero esa persona pueda que no sea salva. Lo importante acá es que nosotros tengamos el Espíritu Santo morando en mí. Si el Espíritu Santo no está morando en mí, no soy de Dios. Y como consecuencia, no soy su hijo. Por lo tanto, no puedo ver, no puedo entrar en el reino de los cielos, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, que el mismo Espíritu Santo que está dentro de mí me dice, tú eres una hija de Dios. Tú ya no perteneces a este mundo. Tú oías una canción mundana y eso ya no te mueve el piso. Eso ya no está dentro de ti, ya no está dentro de ti decir mentiras, ya no es porque el Espíritu Santo, por eso es santo, está dentro de nosotros y Él está en nuestras manos, Él está en nuestros pies, Él está en todo nuestro ser, está en nuestro cuerpo y ese Espíritu Santo no nos va a dejar pecar porque ya no pertenecemos a este mundo, ya somos hijos de Dios. Por eso el Espíritu, por eso dice también allí en 1 Juan 5, y el nacido de Dios no peca, porque no puede pecar. ¿Sí ves lo diferente que es? El Espíritu Santo cuando mora dentro de nosotros es para salvación. Y este cuerpo se convierte en morada suya. Por eso somos templos del Espíritu Santo. Y en ese templo está el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza está allí. Y sin estos frutos, ¿sí? Ahí esa es la evidencia de un nacido de nuevo. Se ven esos frutos. Se ve que ha nacido de nuevo porque se le ve el amor, se le ve el gozo, se le ve la paciencia, se le ve la benignidad, se le ve la fe, se le ve la mansedumbre, se ve la templanza. Lo contrario de una persona que simplemente va a una iglesia y simplemente va allí, escucha el sermón y se le olvidó cuando llegó a casa porque empezaron los problemas y se transformó en otra persona. En la iglesia era santo, pero en la casa se volvió otra persona. No, el nacido nuevo no es así. El nacido nuevo, donde va mostrando ese fruto del Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, por sus frutos los conoceréis, por el fruto que tengamos. El fruto que debe tener el nacido nuevo es el fruto del Espíritu Santo, siempre lo está manifestando, siempre lo está mostrando. Eso sí es innato, eso sí se le ve en todo lo que hace, en el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí o todo? Yo sí le quiero preguntar algo. Sí, señora, con mucho gusto. Por lo menos, usted sabe que las cosas, bueno, usted sabe que como para dejar las cosas que traíamos arrastrando desde la concepción, no es fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer pues para dejar, si aún tenemos rasgos del hombre viejo morando en nosotros, si aún no hemos como terminado de nacer de nuevo o no hemos crecido? No sé cómo explicarle, pero por lo menos si aún tenemos algunas cosas que nos estorban, ¿cómo hacer? Ya sé lo que me quieres decir. De pronto, no hemos entendido esa parte que cuando uno nace de nuevo, dice que todas las cosas son hechas nuevas.
todas las cosas son hechas nuevas, o sea que para el nacido nuevo, ahí es donde se rompe todas esas maldiciones generacionales, todas esas cosas, todo eso que uno cargaba y que de pronto por cultura se aprendió, todo eso se rompe, empiezan a ser otra persona, no ser Alcira, sino a ser Jesús. Ya comienza a mostrar y el mismo Espíritu Santo le va enseñando a uno. Te lo digo porque lo sé. El mismo Espíritu Santo le va mostrando con la palabra de Dios y le va mostrando lo que tiene que decir y lo que va a hacer. Por eso el Espíritu Santo también en un nacido nuevo es guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que soy guiada por el Espíritu Santo? Porque siempre sucede que el Espíritu Santo le va, el nacido nuevo le pregunta, siempre tiene esa conexión con el Espíritu Santo. O sea, ellos tienen una conversación. Yo tengo mi conversación con el Espíritu Santo y ¿qué hago? Se presentan los casos, las circunstancias en la vida diaria de ese nacido de nuevo y uno le pregunta al Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué harías, Señor? O sea, vive en una dependencia del Espíritu Santo y del Padre y de Jesús. O sea, ya no vivo yo, dice la Escritura, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y su Espíritu Santo me va guiando, me va mostrando, me va capacitando. No sé si respondí su pregunta. Profe, ¿me permite comentar algo Señora? con respecto a lo que la pregunta que hizo la hermana Alcira? ¿Puedo? Sí, señora, comenta. Hermana Alcira, como lo vemos en Ezequiel 36, entre el versículo 25 y 26, se puede decir que ahí el Señor nos da la fórmula para uno poder nacer de nuevo. En el versículo 25 nos dice que primero tenemos que nacer del agua y luego nacer del Espíritu, lo que acá nos está explicando la profesora. Y otra cita bíblica que le regalo es el Salmo 51. Cuando David le dice a nuestro Señor, que dice, lávame y límpiame, o sea, le está pidiendo de corazón, está hablando con Dios, le está pidiendo de que lo limpie, de que lo purifique. ¿Y qué le va a limpiar y qué le va a purificar? El corazón. Porque como usted lo dijo, hermana Alcira, nosotros venimos de una generación pecaminosa cuando Adán y Eva pecaron. Eso era lo que quería compartir, profe. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente lo que dice Karen es cierto. Es un proceso. Este nacer de nuevo es un proceso que vamos a estar explicando poco a poco durante la clase. Yo sé que hay muchas preguntas en este momento. Yo sé que lo que estoy haciendo acá en este momento en la clase es creando una necesidad, ¿sí? Por eso la pregunta mía, ¿para qué nacer de nuevo? ¿Para qué? Es para también enfatizar de que necesitamos nacer de nuevo para ser hechos hijos de Dios, para tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y ahorita vamos a ver para entender y guardar y obedecer las escrituras, ¿sí? Ya la otra clase, ya viene otro tema que dice que no es nacer de nuevo, porque muchas veces nos confundimos en si ya nací de nuevo, no, ya resulta que no he nacido de nuevo por eso. Esta la próxima clase la vamos a estudiar. Y ya después va a Profe, venir, sí, señor. profe, disculpe, ¿y el tema de esta clase cuál es? Disculpe. El tema de esta clase es ¿para qué nacer de nuevo? Gracias, profe. Gracias a ti por tu pregunta, ¿sí? Entonces aquí acabamos de ver de que necesitamos nacer de nuevo para tener el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿sí? O sea que ya no me conformo con solo tener el Espíritu Santo ya no me conformo simplemente con ir solo a la iglesia y leer la Biblia. No, yo necesito nacer de nuevo para ser hija de Dios, para tener el Espíritu Santo dentro de mí y para entender y guardar y obedecer las escrituras. Si no se nace de nuevo, no se puede entender la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a leer 2 Corintios
3, capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice allí, dice que el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué quiere decir se embotó? Se refiere a que el entendimiento de ellos se trastornó o se entorpeció. Porque cuando leen el antiguo pacto les queda un velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué es este velo? ¿Qué quiere decir este velo? Que no les permite ver, no les permite entender la palabra, aunque la leen y son instruidos, se la saben de memoria, pero no la entienden porque tienen un velo. Qué interesante, qué interesante. O sea que los judíos, desde pequeños, ellos eran instruidos en la palabra de Dios, en la Torá. Si acordamos esos 5 primeros libros de la escritura, fueron instruidos en él, pero no la entienden. ¿Cómo así? Y tienen ese velo, aunque se la graban, hay muchos judíos que la graban ahí en su mente, la tienen en su boca, pero no la entienden. Eso en los judíos, pero en los gentiles, como nosotros, dice que somos ciegos. ¿Cómo así que ciegos? Porque no la han oído. ¿Sí? El pueblo judío desde pequeño, ellos han sido instruidos en la palabra. Esa es su ley, esa es la Torá. Pero los gentiles ni siquiera la han oído, ni siquiera la han tenido desde pequeños. ¿Sí? No la han oído. Y si la oyen, no la entienden. Pero dice allí, pero cuando se conviertan al Señor, dice allí más abajo, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan a Cristo, cuando se conviertan a Jesús, el velo se quitará. Wow. Esa es una promesa, el velo se va a quitar, ¿sí? Cuando conozcamos a Jesús. Porque recordemos que la palabra de Dios, ahí está Jesús. Necesitamos quitarnos todas esas ideologías, todo eso que nos han enseñado, todo eso que no sirve. Si no está conforme a la palabra, no sirve. Necesitamos conocer a Jesús para que ese velo sea quitado, para que ese velo que está puesto sobre el corazón sea quitado y podamos ver. ¿Sí? Una de las cosas más importantes acá es que la palabra de Dios es espíritu. Entonces, si ese espíritu, dice allí en 1 Corintios 2, 13 al 14, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, eso lo decía Pablo, sino con los que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender. ¿Por qué? Se han de discernir espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las entiende. Por eso mucha gente, no, pero yo leo la Biblia y no la entiendo. Es un libro que no. Un libro, algunos se atreven a decir, no, es que la palabra, la Biblia se contradice ella misma. Eso no es así. No la entiende porque tiene ese velo ahí puesto. Está cegado. No la entiende, no la puede comprender. Para él es locura lo que lee. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir en el Espíritu. Pero el que es nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, oye las palabras de Dios. Eso dice en Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El nacido de nuevo es el que puede andar en los estatutos, puede andar en los preceptos de Dios, puede ponerlos por obra, como dice Ezequiel 36:26, que es esa promesa que también salta a relucir en el libro de Hebreos. Si leemos el libro de Hebreos,
capítulo 10, versículo 16, allí Pablo nos está diciendo, esto es lo que Dios quiere hacer en estos días en nosotros, esto es lo que Dios quiere hacer en David, esto es lo que Dios quiere hacer en Alcira, en Karen, esto es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Que nazcamos de nuevo para poder entender su palabra y podamos llegar a ser mujeres y hombres espíritu para que podamos entender su palabra y así ponerla por obra. Cuando uno entiende la palabra, la puede poner por obra. Cuando uno no la entiende, pues obvio, no la vamos a poder poner por obra y se nos va a hacer pesada, se nos va a hacer tremenda, no la entiendo, no sé qué será y ignorantemente pecamos. ¿Sí? Ese es el pacto que Dios quería hacer con nosotros, la promesa que Dios traía para nosotros era esa. Que después de aquellos días, ¿cuáles días? Dice, después de aquellos días, de cuando el Señor Jesús haya muerto, de cuando el Señor Jesús haya pagado, haya sufrido todo lo que tenía que sufrir, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. ¿Para qué? Para que las vivamos, dice que para que las pongamos por obras y las guardemos y las enseñemos a los demás. El nacido de nuevo no puede cumplir, si no es nacido de nuevo no se puede cumplir esta palabra. ¿Sí? Es difícil, es muy difícil. Es difícil, no la entendemos, no sabemos qué quiere decir esto, no. Pero si el Espíritu Santo viene y dice que si somos nacidos de nuevo, ¿sí? Dice que cuando Dios hace ese milagro en cada uno de nosotros, ahí es cuando dice que puedo cumplir con la palabra y ahí es cuando no me es gravosa. ¿Qué es gravosa? Es, es una carga, no es una molestia, sino es un gozo, es un placer leerla, entenderla. El Espíritu Santo está ahí, dice que está ahí y nos va enseñando y nos va acomodando lo espiritual a lo que es espiritual y la podemos entender y es un deleite, mis hermanos, es un deleite entender la palabra de Dios y nos va a nutrir y va a ser lo que necesitamos nosotros en nuestra vida, el propósito que Dios nos haya puesto. Por eso necesitamos nacer de nuevo para entender su palabra y para que la palabra de Dios sea escrita en la mente y en el corazón. Porque por eso dice la palabra de Cristo more, ¿cierto? Ahí dice en Colosenses 3:16, dice, y que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno enseña, enseña conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Y si alguno dice, cante himnos espirituales, o sea, estar en el espíritu siempre. ¿Sí? Y hay otra cosa muy importante que quiero mostrar acá y es que como la palabra de Dios es espíritu, ¿cierto? Necesita de mujeres y hombres espíritu, porque como un hombre puede llegar a explicar la palabra de Dios o pueda enseñar el evangelio y está ciego. Así hay muchos ciegos, ya están anunciando la palabra y ni siquiera la entienden. ¿Sí? No conocen la verdad, la ciencia de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, es conocer a Jesús. O sea, que esa persona enseña simplemente lo que se le muestra. Un ciego en cuanto a la verdad está en tinieblas, solo conoce los hechos, solo conoce los personajes, solo conoce la geografía de la Biblia, puede hacer estudios teológicos, puede hacer un seminario, puede hacer muchas cosas, pero no la ha entendido, solo conoce la letra de la Biblia, más no el espíritu de la Biblia. Es una gran diferencia.
conocer la escritura, que es letra, aprendérmela, conocer los hechos de Moisés, conocer los hechos de Josué, pero si no la entiendo como dice allí en espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu, pues no podemos enseñar así. Es necesario que nazcamos de nuevo, es necesario que nazcamos de nuevo para entender la palabra de Dios, para entenderla, para guardarla, para obedecerla, para oír su voz, para guardar la palabra de Dios. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, dice allí. Si guardamos sus mandamientos, ese es el verdadero amor de Dios. Pues este es el amor a Dios, dice allí en primera de Juan 5:3. Este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios. Oigan muy bien, este es el amor a Dios. Todos pensamos que yo amo a Dios. No, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Nosotros, si no nacemos de nuevo, no podemos amar a Dios, que no podemos guardar sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son graves. ¿Sí? Y ese es el otro tema que vamos a estar viendo. Para tener el amor de Dios morando en nosotros. Si hay alguna pregunta, me pueden interrumpir, no tengo problema. Solo el nacido de Dios puede tener el amor de Dios. Jesús dijo: mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. El amor de Dios no es igual al amor de este mundo. El amor de este mundo se clasifica en 3 partes, o hay 3 tipos de amor, que es el amor filial, que es el amor eros, que es el amor ágape. El amor filial es el amor hacia la familia, hacia los nietos, hijos. Es el amor que uno tiene hacia sus padres, hacia sus tíos, abuelos, hermanos. Ese es el amor filial. El amor eros es el amor carnal. Es efímero, es solo por un momento. El amor ágape es el amor entre amigos, entre amistades. Pero todos estos amores son efímeros, se acaban. Pero el amor de Dios tiene unas características. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios tiene algunas características específicas que las vamos a ver en 1 Corintios 13. 1 Corintios capítulo 13, desde el versículo 4 al 8, está específicamente lo que es el amor de Dios. Dice allí: el amor es sufrido. Se refiere al ser paciente con las imperfecciones de la gente. A eso se refiere cuando dice el amor es sufrido. Se refiere a ser paciente con las personas, con la gente. Imagínese Dios cuánta paciencia tiene con cada uno de nosotros. Muy paciente. Es tanta su paciencia, dice que Él espera que nos arrepintamos, Él espera que vayamos a Él. El amor cubrirá multitud de pecados. Ese es el amor de Dios. Cubre, los cubre, dice que no. A veces dice que cuando nosotros vamos a Él, dice, Él no los tomará en cuenta, dice, porque vamos a Él. El odio, dice también en Proverbios, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de pecados. El amor. Es ese amor sufrido, que todo lo sufre, dice allí. El amor es sufrido. El amor es benigno, siempre está activo en hacer el bien. Dice por eso allí en 1 Corintios 10:24, dice,
que ninguno busque su propio bien sino el del otro. A que si el nacido nuevo, si somos nacidos de nuevo, nosotros no vamos a buscar nuestro propio bien sino el de mi hermano. Y ahí se es la evidencia que he nacido de nuevo, porque puedo amar a mi hermano. El amor de Dios está ahí en mí. El amor no tiene envidia, en razón que no es posesivo, él no es competitivo, sino que desea lo mejor para los demás. Por lo tanto, no es jactancioso, él no hace ostentación de sí mismo, no busca gloriarse a sí mismo. No dice, sí, es que nadie la ama o nadie lo ama como yo. Eso es jactarse. Pero el amor de Dios no se envanece, ni tampoco es jactancioso. No se envanece, no trata a otros con arrogancia y no se comporta con rudeza, sino con amor, con amabilidad. No busca lo suyo, no insiste en ganar un pleito o un derecho, no es alegón, no, prefiere perder por amor. Imagínese que Dios por eso envió a su hijo y dijo, no, prefiero no es que lo haya perdido, pero dice que fue tan grande su amor que nos dio a su único hijo. Lo único que tenía. Vaya, por amor. O sea que Él nos amó más a nosotros. No se irrita, no es susceptible, no es grosero, no es hostil, no guarda rencor, no lleva la cuenta de los males. Y es que se las tengo guardaditas aquí toditicas. No guarda rencor. ¿Sí? No cuenta los males que ha sufrido a nadie, sino que perdona el agravio y sufre el agravio. No se goza de la injusticia, no se goza del mal ajeno, no infunda rumores maliciosos con nadie, ni con su hermano, ni con nadie, no habla mal de nadie, no se goza dice que de la verdad, o sea que difunde en todo momento el bien. Cada momento está difundiendo el bien. Todo lo sufre al defender y sostener a otros. Todo lo cree, que cree en lo que las personas le dicen y acredita sus buenas intenciones. O sea, no es suspicaz, no es desconfiado. Todo lo espera, no se desanima con la gente, sino que cree y sigue adelante. Si a mí me dicen, profe, tal cosa, yo lo creo, porque me lo están diciendo y lo debo de creer. Todo lo soporta al permanecer leal hasta el fin. ¿Sí? No es de aguantar, de aguante. De amores me los tengo que aguantar. No, Dios no ama así. Ese amor es más de soportar. Por eso dice en Colosenses 3:3, dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Y de la manera en que Cristo nos perdonó, pues así también hacerlo vosotros. Pero hermanas, que otra vez me volvieron a hacer, perdone. Una señora me decía, pero es que ¿cómo así? O sea, que uno tiene que perdonar. Y pues la Biblia dice, perdona a tu hermano 7 veces 7, 70 veces 7. No, fue terrible para ella eso. ¿Por qué? Porque no tenéis amor de Dios en nosotros. El amor de Dios tiene esas características. Dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Al ver todas estas características, nadie puede tener el amor de Dios si no se ha nacido de Él. Difícilmente. No se puede. La mayoría de las personas, por ejemplo, corrigen a los hijos no tanto porque los amen, sino porque los hicieron quedar mal. Wow. Si una persona no tiene el amor de Dios, no conoce a Dios. Porque todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor es la evidencia
de que hemos pasado de muerte a vida y en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Dios ha dado al nacido nuevo su amor por medio de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro del corazón, viene a morar, dentro de este templo, porque dice que el Espíritu Santo nos convierte en templo suyo, morada suya. Dice que es ahí donde el amor de Dios es derramado, es una sustancia. Por eso se derrama, como lo dice en Romanos 5:5. Dice allí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo viene, mora en nosotros y ahí es también donde es derramado el amor de Dios en nosotros. Por eso el que no tiene a Dios no tiene su amor morando en él. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Eso lo dice la Escritura. Y este es el mandamiento nuevo que nos dejó Jesús. Jesús nos dejó ese mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No debáis a nadie nada, dice allí, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y el que ama a su hermano permanece en la luz, permanece en luz. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, dice allí en Juan. El que no ama a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Wow. Este es el amor de Dios. Es diferente, porque es perfecto, es diferente a todos esos amores que nos ofrece el mundo. El amor de Dios es derramado cuando uno nace de nuevo. Dios lo pone dentro de nuestros corazones y este amor de Dios nos da la capacidad de amar primeramente a Dios. Si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Y para amarnos a nosotros mismos. Y para amar a nuestro prójimo. Conforme a su palabra. Entonces necesitamos nacer de nuevo para que Dios derrame ese amor en nuestros corazones. Amén. Amén, Amén. profe. Gracias Vamos a seguir. También dice que necesitamos nacer de nuevo para ser verdaderamente libres. Ser verdaderamente libres. Cuando conocemos a Jesús somos verdaderamente libres. Porque Jesús dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Eso está en Juan 8:36. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es importante, nacer de nuevo. El que nace de nuevo es libre de pecado. Y el pecado no se enseñoreará más de él. ¿Dónde está eso? Eso está en 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que nos limpia de toda esa maldad que nosotros antes hacíamos. Ya es para que empecemos a vivir una vida sin pecado. Ya no vamos a cargar con ese pecado ahí, no, ya Él lo quitó. Y lo confesamos, por eso es que el nacer de nuevo, para llegar a ser ese nacido de nuevo, se necesita llegar unos requisitos como unos pasos. ¿Sí? Confesamos, primero es confesar nuestro pecado, saber que somos pecadores. Entonces, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo lo que hemos hecho. Y ahí es cuando si nosotros hacemos eso, dice que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros.
Eso lo dice su palabra. Eso lo dice su palabra. Aquí no me estoy inventando nada. Aquí es importantísimo la fe en la palabra de Dios, la fe en Dios. El nacido de Dios no practica el pecado. Si la Biblia lo dice es porque es así. No practicamos el pecado porque sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Eso lo dice en Primera de Juan. Y somos libres de la muerte, somos libres del enemigo, somos libres del temor de la muerte. Es el nacido de Dios, el libre de la esclavitud de la corrupción, el libre de los rudimentos de este mundo. Wow. Esa es la libertad gloriosa que dice allí. Dice, esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Somos libres, por eso dice, somos verdaderamente libres y el Hijo es libertad. Si conocemos a Jesús, nos va a hacer hechos hombres y mujeres libres. Por eso somos nacidos de Dios cuando conocemos a Jesús. Entonces no practica más el pecado, ya no anda más en esa esclavitud del pecado. Ya por lo tanto dice que la muerte, por ejemplo, si somos libres de la muerte, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y me ha librado de la ley de la muerte. O sea, que esa persona nacida de nuevo no comete pecado, ¿sí? No hace pecado, es libre de la muerte. De hecho, los nacidos de nuevo no ven muerte, solo duermen en el Señor. Dice allí. Si la persona en Cristo duerme en el Señor. ¿Cierto? Y eso es lo que Pablo también decía, y dice que para él el morir es ganar, porque sabía que se iba a ir a la presencia de Jesús. Este Carramán sí queda aquí muerto, lo entierran, pero su alma y su espíritu están en vida en la presencia de Jesús. Y algún día, cuando sea la hora del arrebatamiento, se va a levantar ese cuerpo y vamos a ser transformados, como dice allí. En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados para irnos con él en las nubes. Y allí estaremos con él para. Ahí es cuando se cumple lo que dice, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino. Pues esa persona que está aquí en este mundo y es nacida de nuevo, no practica el pecado, es libre de la muerte, somos libres del enemigo, es libre del temor, porque muchas veces las personas son esclavizadas por el temor. Hay muchas clases de esclavitud, muchas clases de esclavitud. Pero de todas esas cosas, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nacido de Dios es libre de la esclavitud, de la corrupción, porque dice que esa corrupción, dice que esta misma creación va a ser libertada. Todo esto dice que la misma tierra dice que gime, dice que la tierra gime de tanto pecado y de tanta maldad, de todo lo que se ve a diario, todo lo que se vive, la tierra ya está cansada de tanto pecado, y esa también va a ser libertada, y dice que será libertada a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque también la creación misma, eso está en Romanos 8:21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque a eso vino Jesús, a hacernos libres y verdaderamente libres, libres de los rudimentos del mundo. También necesitamos nacer de nuevo para ser más que vencedores. El nacido de Dios vence todas las cosas. ¿Sí? El nacido de Dios vence circunstancias, vence tribulaciones, angustias, persecución, vence hambre, desnudez, peligro, espada, en fin, todo lo que está allí en Romanos, que dice Romanos 8:37-39, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al nacido de nuevo se le puede caer la casa, se le puede venir el mundo encima, como muchas veces se dice. Pero Él vence todas esas cosas porque está confiando siempre en el Señor. Nunca se va a separar de su Dios, nunca se va a separar del Espíritu Santo, siempre va a estar en compañía de ellos tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso puede vencer esas circunstancias, aunque sean difíciles, las puede vencer. ¿Sí? Qué hermoso saber esto, que así venga lo que venga. Por eso Pablo decía, no, a mí no me interesa lo que venga, lo que venga. Yo sé en quién he creído. Así como Job también le creía a Dios. No, no, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, es un hombre que tenía fe. Estaba ahí confiando, así es el nación nuevo. Siempre va a vencer todas esas cosas. Ni lo alto ni lo profundo, nada nos va a poder separar del amor de Dios, del amor de Jesús. Ah, no, es que vino tal circunstancia, no, y eso que yo voy a la iglesia, y eso que yo oro todos los días, y es que oro y leo la palabra y me pasa eso. No, el nacido de nuevo no hace eso. El nacido de nuevo lo que hace es confiar en el Señor y siempre está en oración. Es una comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y así Él esté en lo que esté, nunca se va a separar de Él, siempre va a pasar la prueba, siempre va a pasar la circunstancia. Dice que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es para el nacido nuevo. ¿Sí? El maligno dice que aún así el nacido de Dios es llamado a vencer y vence al maligno, lo vence. El nacido de nuevo es conocido también por el enemigo. El enemigo es el diablo conoce a un nacido nuevo, no se mete con él, sabe que esa no está dentro de su jurisdicción, no es para él. Primero tiene que pedirle permiso a Dios, así como se dice, para meterse con un nacido nuevo, porque ya es un hijo de Dios. Ay, el que se meta con un hijo de Dios, él sabe que eso no lo puede hacer, no lo puede ni tocar. ¿Por qué? Porque es nacido de nuevo. Nacido de Dios vence al mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y está la victoria, dice allí en 1 Juan 5:4, y está la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor está conmigo. Y su Espíritu Santo está guiándome. Y el Señor Jesús dice, yo estoy ahí contigo. Vence todas las cosas, las vence. Y aún así Jesús dijo, nos dio una promesa, dice, Jesús nos hizo verdaderamente libres, Él venció por nosotros al pecado, Él venció al mundo, a la carne, al enemigo, a la muerte, pero es necesario que nosotros tomemos posesión y hagamos uso de esa libertad para que también seamos más que vencedores por medio de la fe en su sangre. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una promesa. Confiemos en Él. Esa fe viene es porque tenemos al Espíritu Santo ahí. Esto no es de nosotros. Esto cualquiera no lo puede hacer. Por eso es necesario que nazcamos de nuevo. La promesa que Jesucristo tiene para todos aquellos que son vencedores las vamos a encontrar en Apocalipsis. Dice el que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el que venciere, dice, le daré del maná escondido. Hay unas promesas allí en Apocalipsis. Entonces, el nacido nuevo es llamado a vencer las circunstancias, al maligno, al mundo. Él está llamado a vencer siempre. Necesitamos nacer de nuevo también para tener una vida más. El nacido de Dios es una nueva criatura.
porque dice allí en segunda de Corintios, ¿sí? En segunda de Corintios 5:17, si alguien por favor me lo ayuda a leer. Segunda de Corintios 5:17, por favor. ¿Nadie? ¿Todos se fueron? Profe, es la que dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, esa es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Ya todas son hechas nuevas. No tiene pasado. Nacido de nuevo no tiene pasado. Todo es nuevo. Y esa es por eso dice allí en Ezequiel 36, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea que todo lo hace nuevo. Puede ver con otros ojos la vida. Ya no la ve como se la enseñó este mundo, no. Ahora la ve como lo ve Dios, como lo ve la palabra de Dios. Somos hombres nuevos para crear en sí mismos. Y por eso dice allí en Efesios 2:15, dice que Él nos hizo nacer de nuevo para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Para eso Él murió, para hacernos nuevas criaturas. Por eso Él se hizo maldición. Él se hizo hombre y él fue carne así como nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a tener esa naturaleza divina en nosotros. Vestidos, dice allí, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que nosotros estamos vestidos de un nuevo hombre creado según Dios, porque Dios es el que nos engendra. Cuando nacemos de nuevo, Dios es el que nos engendra, entonces Él comienza a poner ahí la justicia y la santidad de la verdad. Tenemos una nueva familia, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos una ciudadanía porque dice allí que la tenemos en los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos un nuevo fruto porque dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, porque son espíritu. Practicamos nuevas obras, sí, somos hechura suya, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados para buenas obras. ¿Para qué somos nacidos de nuevo? Para buenas obras, las cuales Dios preparó ya de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que es un camino nuevo y vivo, como dice allí, que Él nos trazó para que andamos en esas obras, ¿sí? O sea que ya no somos de este mundo, sino que ya venimos a ser de otra condición delante de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, por eso dice allí, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia por medio de Jesús. Y ahora Él nos pone así, nos debemos, ya nacido de nuevo se ve así, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no es de este mundo.
Es pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos el evangelio, para que anunciemos de Jesús, porque Jesús es el evangelio. ¿Sí? Y si somos, llevamos ese evangelio en nosotros, ¿sí? Llevamos esa luz. Por lo tanto, somos luz en medio de tinieblas, en medio de la oscuridad. Somos esa luz admirable que está en nosotros. ¿Sí? Tenemos esa nueva misión, ¿sí? Que Él nos reconcilió, Dios fue el que nos reconcilió, ¿cierto? Dios nos reconcilió, nos hizo ser pueblo adquirido suyo, nos dio todas esas promesas, nos quitó ese corazón de carne, de pecado, y puso un corazón nuevo. Y esto fue la obra que Dios hizo, y nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque realmente no los tomó en cuenta, sino que Él cargó, y, y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que nosotros antes no éramos pueblo de Dios, nos hace pueblo suyo, nos reconcilia, ¿sí? Nos da un ministerio, nos dicen, vayan, anuncien esa luz que les di, anuncien el evangelio, para que también nosotros podamos llevar almas al reino de los cielos. Esa es la gran comisión. Por eso es importante que nazcamos de nuevo para hacer todas estas cosas, para hacer ese trabajo que Dios nos encomendó, para hacer esa luz en el mundo, para ser miembros de la familia de Dios, tener una ciudadanía ya en los cielos, tener ese fruto del Espíritu Santo, que practiquemos esas nuevas obras. Dice que fueron hechas según Dios, y ya Dios las puso para que anduviéramos en ellas. Somos de otra condición delante de Dios, ya no somos más de aquí, ya somos un linaje escogido, real sacerdote, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos las verdades, para que anunciemos esa luz que Jesús vino a este mundo. En fin, todo esto que nosotros queremos hacer, que queremos trastornar a este mundo, se trastorna con esa luz, con la luz del evangelio. Y todo esto lo hizo por amor. Nos llamó a cada uno de nosotros y nos dijo, mire, yo los hago nueva criatura. Es para eso, para que anunciemos su luz, para que anunciemos su verdad. Y nos reconcilia, es para eso, y ese es el encargo que nos deja, nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. Y un nacido nuevo, si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos llevar el evangelio, no podemos llevar la palabra de Dios si no nacemos de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no vamos a poder ser esa luz, no podemos practicar las obras de Dios. Amén. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profe. Todo claro, entendí muy bien. Listo. Necesitamos nacer de nuevo para ser un verdadero adorador. Para ser un verdadero adorador, muchas personas piensan que adorar es simplemente cantar. Dice allí en Juan 4, 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Y los que, ¿qué? Y los que adoran en espíritu. El nacido de nuevo adora en espíritu y en verdad. Wow. Y estos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y porque dice allí, y porque también el Padre tales adoradores busca, o sea que no busca cualquiera. Hay muchas canciones y hay muchos grupos musicales y hay muchas personas que alaban a Dios, pero ¿sí lo estarán haciendo bien? No estoy para juzgar. Yo aquí no estoy para juzgar a nadie, sino es para que nos evaluemos. Esto lo digo es para evaluar. ¿Será que cuando yo alabo a Dios y adoro, sí lo estaré haciendo bien? Necesitamos nacer de nuevo para ser un verdadero adorador. Estos adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La única manera de adorar en espíritu y en verdad es naciendo de nuevo. No hay otra manera. No hay otra forma. Esta persona que adora al Padre en espíritu y en verdad, todo lo hace para agradar a Dios. ¿Sí? Un adorador en espíritu y en verdad es aquella persona que todo lo hace para agradar a Dios. Todo lo hace para agradar a Dios. Todo lo hace para agradar a Dios. Solo así se convierte en un verdadero adorador. No es con música, no. No es con cánticos, no me refiero a eso. Un verdadero adorador vive en función las 24 horas agradando a Dios para que el Padre pueda decir de él como lo hizo con Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esto es lo que nos hace un verdadero adorador. Podemos cantar bonito y podemos hacer muchas cosas. Si no lo hacemos en el espíritu, si no lo hacemos en espíritu y en verdad, no lo estamos haciendo conforme a su palabra, conforme a lo que el Señor Jesús nos dice. Es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario. Para ser reconciliados con Dios. ¿Sí? Sabemos que el pecado separa al hombre de Dios. ¿Cierto? Ahí el pecado es el que trae muerte, apaga el pecado. ¿Sí? Entonces, si somos reconciliados con Dios, dice que pues mucho más estando ya justificados en su sangre de su amado Hijo Jesús, la sangre de Jesús, por él seremos salvos del mundo. Porque si siendo enemigos, pecando, haciendo lo que nos agrada, lo que estamos acostumbrados en este cuerpo carnal, siempre nos vamos a agradar a nosotros mismos. Y éramos enemigos de Dios. Pero dice que cuando vino Jesús, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que cuando la persona es nacida de nuevo, dice que ya es reconciliada por Dios y es salva. Es salva por la vida que Jesús, por su vida. Seremos salvos por su vida, o sea, por la vida que Jesús entregó. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si Jesús no hubiera muerto, si Jesús no hubiera venido a morir por nosotros, nosotros nunca hubiéramos podido haber sido reconciliados con Dios. Por eso el nacido de nuevo sí puede decir que es reconciliado con Dios. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. Siempre va a estar esclavo al pecado. Por eso es que muchas veces nos encontramos con cristianos, no, oiga, pero esto es difícil, no, yo no puedo dejar de pecar, no, yo no puedo dejar de decir mentiras. Ay, no, y es que tengo que decir mentiras porque donde esta persona llegara a enterarse, ay, no, terrible. Siempre vamos a ser esclavos del pecado. Pero cuando viene el Señor Jesús y viene y por eso Él vino a rescatarnos de este pecado y a reconciliarnos con Dios. Si nacemos de nuevo, vamos a ser reconciliados con Dios. Y ya no nos va a quedar grande hacer lo que Dios nos manda. Hacer ese verdadero adorador, hacer esa persona nueva criatura. Es que todas las cosas son hechas nuevas por medio de aquel que nos amó. O sea que seremos reconciliados con Dios cuando nazcamos de nuevo, cuando conozcamos a Jesús. También necesitamos nacer de nuevo para ser salvos del infierno y entrar en el reino de los cielos. Todos necesitamos nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos y escapar del infierno de fuego. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esto está en Romanos 3:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna. Pero es que es terrible pensar, a una persona me decía, es terrible pensar que yo no puedo dejar de pecar. Es difícil para este cuerpo, pero como esto no lo hace ni ningún humano, este milagro no lo hace ninguna religión, no lo hace nadie. Este milagro que Dios nos hace nacidos de nuevo, lo hace Dios directamente. Cuando nacemos de Dios, cuando somos nacidos de Dios, seremos salvos del infierno y entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que si nosotros no nacemos de nuevo, estamos para condenación. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios. El resultado del pecado no es bueno. El resultado del pecado es la muerte. ¿Sí? Entonces, por eso es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta esto del nacer de nuevo. Es importante que podamos nacer de nuevo para poder entrar, para poder ver, para poder ser salvos de este lugar del infierno. A eso vino Jesús, a salvarnos de este lugar, a hacernos libres de este lugar de condenación. Y a eso nos llevaba el pecado, que es la paga, la muerte. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Amén. Con este tema termino. No sé si hay preguntas. ¿No hay preguntas? Gracias a Dios. Si hay preguntas, sí me gustaría que opinaran entonces. ¿Sí? Me gustaría que miráramos un poquito los apuntes. Si, 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 perdón, sí hicimos los apuntes, sí hicimos apuntes.
Sí, señora, yo sé. Bien. Señora, Listo, quedan 4:53. Voy a hacer una pregunta importante. Voy a hacer una pregunta que me la va a responder Alcira. Sí, señora. Alcira, ¿qué se necesita para poder ver y entrar en el reino de los cielos? Nacer de nuevo. Tener el Espíritu Santo morando dentro nuestro. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. Vamos a preguntarle a Karen. Una persona cuando es nacida de Dios, ¿qué es? Una persona cuando es nacida de Dios. ¿Qué es? Eso es lo que me quiero. Profe, hay muchas respuestas para esta pregunta. Pero sí lo dije todo el tiempo. No, las obras, practicar buenas obras, nacer de nuevo. Una persona cuando es nacida de Dios, ¿qué es? Hijo de Dios, no, me es engendrado, profe. Es un hijo de Dios. ¿Listo? Le voy a hacer una pregunta a Tania. Tania, la Biblia no amén, se sí, puede señora. entender. La Biblia no se puede entender aunque se lee. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia no se puede entender aunque se lee? ¿Por qué? Porque, ya va. Profe. Déjeme buscar en mis apuntes. Porque no es nacida de nuevo. Excelente, muy bien. Muy bien. Esa es la respuesta, porque no se ha nacido de nuevo. Blanca. Sí. Responda, por favor, falso y verdadero. Me vas a decir si es falso o verdadero la afirmación que voy a hacer. La persona cuando es salva ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Falso o verdadero. Oh. Cuando ha sido salva. Verdadero. Escucha muy bien. La persona es salva o es nacida de nuevo cuando ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Estoy en duda, profe, porque pues sí es salva porque tiene el Espíritu Santo y es bautizado. Pero se dice que pues no No, somos yo salvos. estoy solamente preguntando si la Falso. persona, cuando es simplemente bautizar, simplemente es bautizar, ahí la persona se puede decir que es salva. No, Esa es. ¿Por qué? o sea, falso. Sí, dinos por qué. Porque el hecho de ser bautizados, digamos, no podemos
ser salvos porque digamos, si no somos nacidos de nuevo, pues podemos volver atrás o al pecado. No sé, estoy como con, con duda. Dime cuál es tu duda. Dime cuál es tu duda. Porque digamos, se dice que el bautizo no salva. El bautismo del Espíritu Santo no. Simplemente el bautismo del Espíritu Santo no. Ujú. Pero si es nacido de nuevo, o sea, que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nuestro corazón, viene a estar, viene a ser templo de nosotros, ahí sí ya. Sí, exacto, porque ya hay o sea, ahora, si ¿Sí? soy nacida de nuevo, sí hay salvación, claro que sí. Porque he creído y porque estoy haciendo las cosas como un nacido de nuevo, como un hijo de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, exacto. Cuando viene el Espíritu Santo, ahí cuando mientras tanto no, mientras tanto el Espíritu Santo está sobre, Mm, ¿Se le fue la señal a Lili? No, ella está ahí todavía. Ahí está la profe. La verdad pensé que era yo. Ahí está la profe. Ya. ¿sí? Sí entendemos esta parte de que el Espíritu Santo cuando viene, no simplemente, o sea, viene a nosotros, ya hemos nacido, ya hemos salvo, ¿sí? Blanca.